precisamente si hablamos de enfermedades cardíacas, ojo, porque los números que se arrojan es que el 32% de todos los padecimientos son muertes por corazón. Así que hoy lo que queremos entender es, ¿un paro cardíaco es lo mismo que un ataque cardíaco? El experto es quien nos va a contar y nos va a explicar, el doctor Jorge Espitaleta. Un placer, doctor. Buenos días. Buenos días. Doctor, ¿es lo mismo? Bueno, son términos que a veces la gente utiliza como sinónimos. Probablemente un paro cardíaco, un infarto puede llevar a un paro cardíaco, pero no todos los paros cardíacos son secundarios al infarto. Un paro cardíaco, como dice aquí, simplemente es que el músculo, el corazón es un músculo como cualquier otro músculo, solo que tiene algunas características especiales y deja de contraerse ese músculo. Ese músculo es automático y se contrae normalmente entre 60 y 100 veces por minuto y simplemente ocurre un paro cardíaco cuando ese músculo deja de bombear sangre. O sea, realmente esa palabra paro, plin, se para. Efectivamente, el corazón no se mueve. ¿Y qué? O sea, en este paro cardíaco, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca que eso se detenga de esa manera? Ok, una de las causas, y por eso es que mucha gente lo confunde, es un infarto agudo de miocardio, que simplemente un infarto agudo de miocardio es cuando se tapa una de las arterias del corazón, deja de llegar sangre oxigenada a cierta parte del músculo, y esto muchas veces produce un paro cardíaco, bien sea porque la parte afectada del corazón es tan grande que ya no tiene fuerza para contraerse y se para, o porque el área que está irrigando esta arteria produce trastornos del ritmo, una arritmia cardíaca, que produce un paro cardíaco, que deja de contraerse el corazón. O sea, como que se taponea literalmente la tubería para provocar el infarto. Exactamente, un infarto es que se tapa perfectamente, esa es la arteria, una arteria lleva flujo normalmente y cuando este flujo se detiene, lo que queda de aquí para abajo no está recibiendo como que nuestro oxígeno. Corazón no respira, por decirlo de alguna manera, y hay un infarto. La pregunta ahora sería, ¿todos los infartos producen un paro? No todos los infartos producen un paro, depende de la cantidad de músculo afectado, pero hay muchos infartos, inclusive hay infartos silentes, hay infartos que nos damos cuenta simplemente porque después al paciente le hacemos un electro o le hacemos un ultrasonido del corazón y vemos que probablemente en algún momento de su vida tuvo un infarto. Probablemente eso fue porque el infarto fue en una arteria muy pequeñita que no tenía una manifestación importante en el músculo. O hay arterias, uno tiene 3 arterias importantes en el corazón, probablemente una de las menos importantes, todas son importantes, pero una de las menos importantes es la coronaria derecha, entonces tal vez las otras 2 arterias logran suplir el riego que tenía esa arteria, entonces no da manifestaciones tan importantes. Ahora, ¿el paro se da siempre por un infarto en el miocardio o hay otras cosas que pueden provocar un paro cardíaco? Hay otras cosas que pueden provocar un paro cardíaco. Por ejemplo, una arritmia no siempre es secundaria a un infarto. Hay pacientes que tienen focos de electricidad ectópicos en algún sitio del corazón que desencadenan arritmias malignas que pueden llevar a un paro. Hay trastornos por llamarlo de alguna manera, la sal de la sangre, los electrolitos que tiene el potasio, sobre todo es muy importante. Entonces, cuando tenemos alteraciones en el potasio dentro de la sangre, pueden producir trastornos del ritmo que nos pueden llevar a un paro cardíaco. Entonces, no todos los infartos producen paro cardíaco y no todos los paros cardíacos son secundarios a un infarto. A un infarto, ok. Teniendo esto un poco más claro, uno también se pregunta, ¿verdad? Hemos visto muchos casos de jóvenes, ¿verdad? Donde es un infarto o es un paro, ahora usted me va a decir, de gente muy conocida, y uno se pregunta, ¿por qué es que se dice que cuando uno es más joven, el corazón sufre más y la muerte, somos más propensos a morir, digamos, más jóvenes? Ok, perfecto. Sí, las arterias del corazón, las ramitas, se van creando, las ramitas que son pequeñitas, que van creando flujo entre ellas, digamos que van creciendo a través de la edad. Entonces, si una persona joven sufre un infarto de un área muy grande porque no tiene tantas ramificaciones, por llamarlo de alguna manera, esas arterias, entonces obviamente el área afectada del corazón es más grande. Pero todos estos atletas que a veces vemos caer, no necesariamente es un infarto. Hay algunos trastornos en la contractilidad, hay algunos trastornos del ritmo
hay unos trastornos propios musculares dentro del corazón que pueden producir un paro cardíaco en un atleta. La mayoría de los paros cardíacos en atletas probablemente son desencadenados por arritmias, los que usted ve que estaban corriendo y súbitamente caen y de hecho utilizan un aparato que se llama un desfibrilador externo. De hecho hay un jugador, Eriksen, ahora que fue sacado en la Eurocopa de hace un par de años con un desfibrilador, con masaje cardíaco y ahora nuevamente está jugando fútbol. Entonces sí, muchos de estos son trastornos del ritmo que pueden tener tratamiento y obviamente superarse y volver a hacer la práctica del deporte. Ahora, doctor, digamos, para simular, ¿verdad? Aquí tenemos un paciente a medias, pero nos va a servir. Digamos, cuando pierden el conocimiento y vemos que no están respirando, podríamos estar frente a una situación así. Es que, ¿cómo nos damos cuenta? Ok, perfecto. Toda persona que no respira definitivamente o está en paro cardíaco o va a llegar en los siguientes 2 o 3 minutos a paro cardíaco. Si usted definitivamente, y probablemente esto es importante, ve que la persona no está respirando, lo más importante es abrirle la vía aérea y definir si respira o no respira. Si el paciente no respira, definitivamente va a llegar a paro cardíaco o está en paro cardíaco. El RCP, que es lo que hacemos cuando una persona está en paro, lo podemos dividir en 2 grandes grupos. Lo que hacemos en los hospitales, que normalmente buscamos pulso, definimos si realmente está en paro, a veces inclusive si tenemos un ultrasonido a mano, uno puede ver si el corazón realmente se está latiendo o no. Y los legos, que son las personas que están por fuera de los hospitales. Normalmente en las personas que están por fuera de los hospitales no les enseñamos a buscar pulso, porque a veces empiezan a buscar pulso o con dedos que no son, o por el nerviosismo o por el estrés sienten o no sienten. Sí, uno no lo percibe. Sí. La manera más fácil y sencilla probablemente es reconocer si la persona está respirando. Entonces, para ver si está respirando, probablemente lo más importante es abrir la vía aérea y ver, oír y sentir, que era un poco lo que decíamos. Entonces uno ve si el tórax se está expandiendo o no, oye la respiración y siente el flujo de aire. Ahora, si no hemos sido entrenados para hacer una resucitación, ¿verdad? ¿Qué maniobra hacemos? Porque si nos damos cuenta que no está respirando, algo que podamos hacer sin estar preparados. Compresiones torácicas. Por eso todas las personas deberían entrenarse por lo menos, y de hecho la American Heart ahora autoriza que uno dé compresiones torácicas sin ventilación. O sea, sin boca a boca. Sin boca a boca. Okay. Porque precisamente para dar respiraciones boca a boca hay que tener o un filtro o una mascarilla o algo, porque lo primero que tenemos que hacer todos es protegernos a nosotros mismos. Entonces, uno lo que debe hacer si ve a una víctima inconsciente, siempre lo primero es activar el sistema de emergencias, pedir ayuda. ¿Para qué? Para que venga o una ambulancia o vengan paramédicos. Que nos asista la gente preparada. Exactamente, y que tenga los aditamentos para poder dar ventilación asistida. Entonces hay algo que se llama RCP solo con las manos, que está autorizado por la American Heart, y es dar solo compresiones torácicas hasta que llegue ayuda. Entonces básicamente dar compresiones torácicas, pues obviamente este no es el sitio, pero es un entrenamiento corto. En menos de 2 horas una persona debería aprender a dar compresiones torácicas, pero es buscar más o menos la mitad del pecho, donde está, digamos, el esternón, que es este hueso del medio, y justo en la mitad colocar el talón de una mano, la otra mano sobre ese talón, siempre los codos extendidos y los hombros deben estar sobre la muñeca. Y se hace hacia abajo, no se hace así, no se hace hacia un lado, no se hace sobre el tórax, sino sobre la parte media del esternón. La gente cuando habla de un paro, dicen o cuando comentan, alguien murió de un paro cardiorrespiratorio, y entonces uno se confunde, ¿tenía problemas pulmonares? Todas las personas, todos morimos de un paro cardiorrespiratorio, porque al final de cuentas lo que define que uno no está vivo es que el corazón no se contrae y uno no respira. Así que decir que una persona se murió de un paro cardiorrespiratorio, no es el motivo, digamos, que provocó la muerte, que muchas veces nos confunde. Exactamente. Ahora, doctor, ¿cómo podemos saber? Porque hablamos de que puede ser el paro un problema, es un problema eléctrico porque para el corazón de funcionar, como bien dijo. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta que nosotros tenemos de alguna manera problemas eléctricos en nuestro funcionamiento del corazón? La manera más sencilla es un electrocardiograma. ¿Que deberíamos hacérnoslo una vez al año? Por lo menos, si es hipertenso, si es diabético, si tiene antecedentes, probablemente es prudente hacerse un electrocardiograma. Si en el electro uno ve
alguna anormalidad o si la persona siente cosas anormales en algunos momentos que probablemente no sean determinados en un electro normal de un momentito, porque un electro se toma en 15 segundos, entonces hay algunos otros estudios que se llaman un Holter, que es que le colocan como un electro, pero que usted se lleva para casa, que le está grabando los latidos durante 24, 48, 72 horas, e inclusive ahora hay algunos aditamentos que graban todos los latidos del corazón por muchísimo más tiempo para definir si usted está teniendo un trastorno del ritmo. Ahora, ¿un infarto al miocardio avisa de alguna manera con alguna sintomatología? En un grupo de pacientes sí, en un grupo de pacientes empiezan a presentar dolores de pecho, falta de aire, que ceden en algunos momentos con el reposo, y en un grupo de pacientes uno puede decir que digamos es eso, se llama angina, precisamente, digamos, como lo que la gente llama un preinfarto, porque a veces dicen que tuvo un preinfarto. La angina de pecho es precisamente ese dolor torácico que no tiene cambios en el electro, que no eleva unas mediciones que hacemos en sangre que se llaman enzimas cardíacas y que podría estar avisando, pero hay algún grupo de pacientes también que puede ser completa y absolutamente súbito el presentar un infarto. Entonces, por eso es importante educar también a la población que una persona que tiene dolor de pecho, falta de aire, un dolor de pecho que la mayoría de las personas lo refieren como una apretazón en el pecho, como si le estuviera sentando un elefante, dicen, en el pecho, que no lo deja respirar, que es del lado izquierdo, pero que se puede irradiar a cualquiera de los dos lados, no necesariamente es del lado izquierdo, y eso es importante, pero normalmente del lado izquierdo, que se irradia hacia el hombro o hacia las mandíbulas, pues debería consultar porque nos podría estar avisando que está haciendo angina, y es prudente probablemente hacerle una serie de estudios a esas personas para evitar que lleguen a un infarto, y hay maneras de evitar. Muchas veces a esos pacientes se les hacen estudios donde podemos ver las arterias por dentro, si tiene una oclusión que no se ha llegado a tapar, intentar abrirla precisamente como ven en pantalla, eso está medio tapado, logra pasar, entonces eso se logra abrir poniéndole algo que se llama un stent, que es como un resortito que se pone dentro del corazón para mantener abierta precisamente la circulación del corazón. Y así, precisamente es como queremos tener todo nuestro corazón latiendo a 1000. Doctor, muchísimas gracias por compartir como siempre todo su conocimiento con nosotros. Muchas gracias, doctor.